Buenas noches a todos. Pues para mí es un gran motivo de orgullo y de alegría, así como una mezcla de muchos sentimientos, porque hoy nos acompañe una persona de la casa, de la familia, como se dice, de la cual me siento muy orgullosa de haber sido su profe y con un tema que a mí en particular me gusta mucho. Hoy nos acompaña el doctor Pedro Vargas. Pedro es pediatra de la FUCS, salió, como les digo, de la casa, es neumólogo pediatra de la Universidad del Bosque, actualmente es neumólogo pediatra de la Fundación Neumológica Colombiana y es también miembro de la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica. Vamos a hablar hoy de un tema muy interesante, de un tema que ha tenido muchos avances en años recientes. Vamos a dejar para lo último las preguntas que hayan. Espero que haya inquietudes y que aprovechemos hoy la compañía del doctor Pedro, quien realmente es un gran profesional y también una autoridad en este tema. Entonces, les agradezco mucho su compañía y doctor Pedro, entonces quedamos pendientes y atentos a su charla. Muchísimas gracias, Pedro, por estar aquí. Doctora, muchas gracias. Para mí es un honor también ser parte haber sido parte pues de la familia de la FUCS y pues que me tengan en cuenta para estos, para estos eventos o para estas charlas. Creo que me honra y también me honra haber sido pues, alumno de usted. Vamos a empezar a hablar de algo que a mí me ha venido interesando hace mucho, que es hacerle el seguimiento a los niños de la función pulmonar, pero también es demostrar cómo ese seguimiento de la función pulmonar en los niños impacta muchísimo en la función pulmonar en la edad adulta. ¿Y por qué este tema lo traigo a colación? Porque creo que a veces estamos acostumbrados a tomarles función pulmonar a los niños, ver el resultado, pero quedarnos allí. Y pues el mensaje de hoy es precisamente que no nos quedemos allí, sino que vayamos un poco más allá de eso. Bueno, entonces, pues ya me presentaron. Digamos que quería empezar con esto porque siento que tengo que explicar eso porque de pronto hay alguien que de pronto no entienda un poco cómo es que nosotros leemos una espirometría. Entonces me pareció importante antes que comenzar a hablar de cómo hacemos nosotros el seguimiento, pues hablar un poco de cómo se lee una espirometría. La espirometría es una prueba de función pulmonar que lo que hace es medir el volumen de aire que puede un individuo exhalar de manera forzada y eso lo hacemos nosotros o lo medimos nosotros a través de esta curva tiempos, volumen, ¿no? Entonces en el eje de las X vamos a ver el tiempo, en el eje de las Y vamos a ver el volumen y nosotros pues le vamos a decir al individuo que bote el aire de manera fuerte y sostenida, de una manera muy rápida y abrupta y generalmente vamos a notar que la mayoría de aire que va a botar va a ser aquí en un segundo, pero pues si él sigue botando el aire, pues va a seguir botando hasta cierto punto donde no va a botar más aire y va a lograr una meseta. Entonces, de cierto modo, lo que nosotros medimos, estas tres cositas que les coloco acá, una relación entre el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada y el volumen expiratorio en un segundo, van a ser producto de esta gráfica. Entonces, para darles a entender un poco a los que de pronto no tienen conocimiento, cuando uno habla del volumen expiratorio forzado en un segundo, pues uno habla de este punto. Es el punto donde yo en un segundo, la cantidad de aire que yo boté en un segundo con respecto a una expiración forzada. Y eso le voy a llamar volumen expiratorio forzado en un segundo. La capacidad vital forzada, que este es el segundo, digamos que nosotros tenemos acá, es la cantidad de aire total que yo boto en una prueba independientemente del tiempo.
Por ejemplo, este individuo expiró 10 segundos, entonces aquí vamos a tener su capacidad vital forzada, que es alrededor de 4 litros. Y la relación, pues es la cantidad de aire que yo boté en un segundo con respecto a la cantidad de aire que yo boté en el total. Y esto, pues básicamente es lo que uno se lee en una espirometría normal, o en una espirometría, pues digamos que se hace convencionalmente. Si ustedes estuvieron hace como un año, año y medio en la charla que nosotros di, pues que yo di de espirometría o de interpretación de espirometría, antes utilizábamos, casi 2 años, así utilizábamos los valores porcentuales, pero ahora pues ya no utilizamos esos valores. Ahora por eso les quise traer esta gráfica. Esta gráfica de pronto tiene familiaridad con ustedes si son estudiantes de pediatría o si son internos de pediatría, porque esta es la misma gráfica extrapolada, por ejemplo, de las desviaciones estándar cuando uno le llena la curva de crecimiento y desarrollo a los niños, donde básicamente si nosotros tomáramos una X cantidad de espirometrías, la mayoría, y si tienen un comportamiento normal, como esta que tiene una distribución gaussiana normal, pues la mayoría van a estar, de los pacientes, van a estar en la mitad, mientras que van a haber algunos pacientes que van a estar en los extremos, fíjense acá. Entonces, lo mismo pasa, si yo le tomo la talla a 100 niños de 10 años, pues la mayoría van a estar en X valor y van a haber muy pocos que van a estar en los valores extremos, hacia arriba o hacia abajo, van a tener más alta la talla o más baja la talla. Si habláramos del BF1 igual, entonces van a tener un BF1 mucho más alto y van a haber otros que van a tener el BF1 mucho más bajo. Pero la mayoría se van a localizar en la mitad, en el centro. Si lo habláramos por percentiles, hablamos de que el percentil 5 va a ser mi límite inferior de la normalidad, y todo lo que esté por debajo de ese límite inferior de la normalidad, pues va a ser anormal. Si yo por otro lado yo dijera que está por encima del percentil 95, pues va a ser todo al revés, va a ser que los pacientes están por encima de la normalidad. Y si yo lo extrapolara a las desviaciones estándar que estamos acostumbrados nosotros a seguir los pacientes de crecimiento y desarrollo, ese percentil 5 equivale a la desviación Z de menos 1.645. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los pacientes que estén por debajo de este menos 1.645, pues van a tener una prueba normal en el BF1, en la capacidad habitada o en la relación BF1 capacidad vital forzada. Recordemos que en la espirometría, para mí, decir que es anormal es cuando estén por debajo de este límite inferior de la normalidad. O sea, todo lo que esté por menor en volumen al aire expirado, pues va a ser anormal. Y esto es lo que le vamos a dar importancia específicamente, pues, a nuestra charla. Vamos a darnos cuenta de qué pasa con estos pacientes que están acá en el límite inferior de la normalidad o por debajo. Ya para darles este contexto, yo encontré este artículo en septiembre del 2023 más o menos, que son patrones espirométricos en la infancia y un seguimiento que le hicieron a 20 años. Y estas dos frases para mí son muy importantes, y lo primero es que comprender la historia natural de los patrones espirométricos anormales en diferentes etapas de la vida es fundamental para identificar y optimizar estrategias preventivas. Y eso es lo que voy a desarrollar al transcurso de la charla, que me parece supremamente importante, detectar patrones anormales a tiempo para evitar que llegue un adulto a una función pulmonar alterada. Y es importante, o digamos que es fundamental o ya está más que dilucidado este concepto, y es que muchos adultos con enfermedad pulmonar son en realidad producto de eventos adversos que fueron mucho antes de que tuvieran algún síntoma de enfermedad respiratoria. Por ejemplo, algún paciente de 50 años que comenzó a toser y después le diagnosticaron más adelante EPOC, pues resulta que esa EPOC no fue el producto de lo que pasó en sus 50 años, sino probablemente fue el producto de eventos que vinieron
siendo motivados desde mucho antes. Entonces es importante nosotros como pediatras reconocer que tenemos en nuestras manos la salud respiratoria no solamente de los niños, sino de los adultos. Y esto es digamos que una ñapa que les doy por simplemente ser esta charla y considerarla yo especial. Creo que es un artículo salido del horno, es de ayer, y lo traigo a colación porque me parece importante y esto es nuevo, realmente nadie, o sea, digamos que no lo había expuesto antes y por eso es una primicia para acá. Y es precisamente que este artículo que lo publicaron ayer me dice cómo es esa importancia del seguimiento de la función pulmonar en cuanto a esas trayectorias que hacen los pacientes desde la niñez, pero cómo es su relevancia clínica. Y les traigo tres cosas que me parecieron súper importantes. Y es la primera que la espirometría no solamente estima la función pulmonar, básicamente, pues eso lo hace, pero aparte de eso, se puede utilizar como un marcador global de salud. No solamente abarca el tener enfermedades respiratorias, sino también nos puede ayudar a identificar personas aparentemente sanas, tanto niños como adultos, con riesgo de envejecimiento no saludable, que es un término importante que vamos a comenzar a desglosar más adelante. Lo segundo es que a diferencia de muchos otros marcadores que estamos acostumbrados todos a ver, como por ejemplo que en las droguerías tomen la tensión arterial o que yo vaya a mi médico de rutina y me tomen niveles de colesterol y de azúcar y exámenes de chequeo, pues es raro que se utilice la espirometría como un examen de chequeo. Y no con esto quiero dejar el mensaje de que a todos los pacientes tengamos que hacerles espirometría. Sin embargo, este es un marcador que no solamente habla de enfermedad respiratoria, sino predice más adelante si yo voy a tener un envejecimiento no saludable o voy a tener mayor probabilidad de tener enfermedades no solamente respiratorias, sino cardiometabólicas. Entonces la espirometría tiene el potencial de ser muy asequible en todo el mundo, incluso en países con bajos recursos. No es invasiva y se puede hacer, pues digamos que de manera fácil y sin necesidad de mucha tecnología. Y ya para entrar en materia, yo quiero que nos imaginemos una carrera, básicamente es una carrera que yo voy a empezar a los 20 años, entonces fíjese, digamos que le pueden colocar de nombre Pedro, y a los 20 años empezó con un BEF1, pues digamos que normal o alto, entonces es una capacidad pulmonar de botar el aire al primer segundo, es alta. Y a medida que yo comencé los 20 años, dependiendo de si yo fumé, si yo tuve comorbilidades respiratorias, si yo tuve exposiciones ambientales, pues yo voy a tener dos caminos. Uno, tener una velocidad de declive de la función pulmonar pues menor y por ende voy a llegar a mis 60 años con un BEF1 normal, mientras que ahí voy a tener muchos eventos en el transcurso de la vida, como fumar, como por ejemplo exponerme a cuestiones ambientales o tener enfermedades respiratorias, y eso va a hacer que mi velocidad de declive de la función pulmonar pues sea mucho mayor. Y al hacer mucho mayor esa velocidad de declive, yo cuando tenga 50 o 60 años, pues voy a llegar con un BEF1 mucho menor y con una probabilidad de tener enfermedades respiratorias mucho más alta. Pero ¿qué pasa con el paciente o con otro Pedro que llega a los 20 años ya con un BEF1 alterado? Pues por supuesto que cuando empiece su carrera, pues ya empieza en desventaja y va a tener pues al final, a los 50, 60 años, cuando ya esté en el envejecimiento montado, pues un BEF1 muchísimo más bajo y este es el que va a tener más probabilidades de tener enfermedades respiratorias. Entonces yo me quiero detener en aquel paciente que empieza a sus 20 años ya en desventaja y para eso es lo que
vamos a hablar un poquito ahora. Si yo empiezo con un BEF1 bajo a edades tempranas, tengo más probabilidad de tener EPOC cuando tenga 50 o 60 años. Y esta es, digamos que la estadística a nivel mundial de la EPOC, y pues, nos situamos nosotros aquí en este lila o moradito claro, no sé, digamos que los hombres tenemos más dificultades para mencionar los colores, pero bueno, aquí nos estamos situando y más o menos la prevalencia por 100.000 habitantes es de 2.000 a 2.500 sujetos por 100.000 habitantes. Si nosotros lo multiplicáramos por los 500 millones de habitantes, pues más o menos da una población de 1.500.000, 1.300.000 a 1.500.000 de personas que sufren de la EPOC. Y la EPOC, pues es la tercera causa de mortalidad en este país. Fíjense, estos son unos datos de las principales causas de muerte en Colombia para ambos sexos, publicados en la Organización Mundial de la Salud. Aquí le coloqué el filtro Colombia, el año más actual, no hay datos más actuales, pero al 2019, ambos sexos y todas las edades. Y vemos cuáles son las principales causas de muerte en nuestro país. Y entonces nos encontramos con que la cuarta causa de muerte pues es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces es un problema de salud pública importante que nosotros como miembros de la salud y sobre todo que impactamos desde edades tempranas, pues podemos ayudar. Diferente es un neumólogo cuando ya un neumólogo de adultos cuando ya la enfermedad pulmonar está instaurada, pero nosotros como neumólogos pediatras, pues podemos intervenir para tratar de evitar que se instaure la enfermedad. Y un contenido que vamos a tener en el transcurso de la charla, vamos a tener más o menos 30, 40 minutos de esto, y es uno, explicar cómo son esos patrones de crecimiento pulmonar en la infancia, los patrones normales. Vamos a ver qué factores alteran esos patrones de crecimiento pulmonar y vamos a hablar una cosa novedosa que es el seguimiento con el cambio condicional, que se los voy a explicar más adelante. Entonces, una gráfica que yo hice basado en este artículo que publicaron el año pasado, que lo que mencionan básicamente es que desde la infancia hasta cierto punto de mi edad adulta, pues yo voy a tener un constante crecimiento de la función pulmonar. Sin embargo, a medida de que pasan los años, alrededor de los 20, de los 25 años, yo voy a comenzar un deterioro de la función pulmonar. Esto es importante, ¿por qué? Porque todo lo que influya en mi crecimiento o en mi envejecimiento de la función pulmonar, pues va a hacer de que yo tenga un pico pues menor o tenga un envejecimiento mucho más acelerado. Pero en términos generales, un niño, digamos que comienza su función pulmonar, su crecimiento de la función pulmonar y va a llegar a tener un pico que más o menos va a estar entre los 20 y los 25 años. Se dice que las niñas van a tener un crecimiento un poco más, digamos que tirado hacia edades tempranas, más o menos 20, 18 años, y de allá comenzará el envejecimiento de la función pulmonar. Y a eso le llamaremos pues crecimiento somático. Entonces fíjense en esta gráfica, esto es una gráfica que miden precisamente ese volumen que uno expira en el determinado tiempo y vamos a ver cómo a medida que vamos aumentando, digamos, las edades, pues vamos a tener un crecimiento. Y a eso le vamos a llamar crecimiento somático de la función pulmonar. Ese crecimiento somático pues va a tener diferentes velocidades, pues no es lo mismo medir esta velocidad con respecto a esta velocidad y esta velocidad. Cada velocidad es diferente, pero se dice que a los 10 años yo voy a tener 20 veces más función pulmonar que cuando era un recién nacido. Y cuando llegue a los 22 años voy a tener 30 veces más la función pulmonar que en comparado a un recién nacido. Y después de ese crecimiento somático, pues se produce acá un pico pues de esa función pulmonar. Aquí vamos a obtener una meseta y después de esa meseta vamos a todos, eso es lo normal, tener una disminución de la función pulmonar. Pero
Pues digamos que esta disminución de la función pulmonar puede ser de una disminución normal o una disminución acelerada, que es, digamos que vamos a prestarle atención. Y van a haber unos pacientes, por supuesto, que no van a llegar a ese pico de la función pulmonar normal, sino que van a tener un pico mucho menor al esperado, y esos pacientes son los que tienen más probabilidad a edades tempranas, 40, 50 años, a manifestar síntomas y a morirse en edades tempranas. Este crecimiento somático lo vamos a clasificar en tres partes. Hay una parte que es una parte antenatal, o sea, el desarrollo pulmonar fetal. Hay una parte que es ya de la infancia y otra parte que es ya de la adolescencia. Por otro lado, vamos a tener una meseta, fíjense acá en la meseta, que va a tener una duración variable y luego el declive que puede ser acelerado o normal. Esta parte de acá, como le digo, de crecimiento somático, tiene estas tres etapas y ya les estoy dando un dato nuevo y es que si yo tengo algo que afecte mi desarrollo pulmonar desde incluso antes de nacer, pues yo voy a empezar naciendo en desventaja con respecto a otros niños que tengan una función pulmonar, que no tengan ese factor nocivo en edades tempranas. ¿Y esto por qué es importante? Pues fíjense acá, estos son los patrones anormales de la función pulmonar y pueden existir varios patrones anormales. El primer patrón anormal es aquel que comienzan con una función pulmonar de base en el desarrollo fetal disminuida y por supuesto ese desarrollo de su función pulmonar antenatal disminuido, pues va a implicar que cuando yo tenga 22 años no llegue a tener el pico de función pulmonar esperado para mi edad. Por supuesto voy a tener una función pulmonar reducida a edades más altas. Todo lo que me afecte en mi infancia, pues va a repercutir en mi edad adulta, que es, digamos que el tema de nuestra charla. Otros patrones de función pulmonar alterada, pues son estos, son aquellos que tienen una meseta corta. Vamos a tener un tiempo de meseta corto que a los 20 a los 22 años, entonces comienza a los 20 a los 22 años a disminuir mi función pulmonar sin tenerse esa meseta. Y aquellos pacientes que fuman en la adolescencia o que fuman o que empiezan a fumar en la universidad y pues eso pues también hace que tengamos una alteración de nuestra función pulmonar. Y hay otros pacientes que tienen un desarrollo en la infancia normal, pero existen algunos factores en la edad adulta que hacen que tengan pues una disminución acelerada de su función pulmonar. Ya en edades adultos, pues eso no nos compete porque nosotros estamos hablando de pediatría y vamos a centrarnos específicamente en este grupo que es el del desarrollo pulmonar alterado en edades tempranas. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque miren, cuando ya les he hablado un poco del impacto, pero se dice que más o menos del 4 al 12% de la población general, no, y hablo de la población general, no es de la que me llega a mí como neumólogo pediatra, sino de toda la población general en el país, el 4 al 12% de la población general, pues va a tener un desarrollo pulmonar subóptimo. Y ese desarrollo pulmonar subóptimo, pues va a hacer que yo llegue a mis 22 años con una alteración o una falla en alcanzar mi función pulmonar máxima. Si yo comparara los individuos que llegan a tener su función pulmonar máxima con respecto a los que no alcanzan a tener su función pulmonar esperada, pues miren, tienen más riesgo de tener enfermedades cardiovasculares, tienen más riesgo de tener enfermedades respiratorias de inicio temprano y tienen más riesgo de tener enfermedades metabólicas como la diabetes. Entonces, simplemente la espirometría puede predecirme de cierto modo si puedo tener una, dos o tres comorbilidades adicionales o si de pronto tengo menos riesgo de tener alguna comorbilidad. Y por supuesto, pues aparte de todo esto, pues le vamos a sumar que tengo más riesgo de morirme si yo tengo un deterioro de la función pulmonar a mis 20 o 22 años.
¿Y por qué es importante eso? Fíjense que cuando uno está estudiando entrenamiento en pediatría, incluso en neumología pediátrica, a mí en mi entrenamiento nunca me dijeron tiene que leerse la guía del manejo de la EPOC, porque pues es una enfermedad de adultos. Y ustedes dirán, pues, ¿por qué me está hablando tanto de eso si es una enfermedad de adultos? Pues fíjense que los adultos, en su clasificación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en cuanto a la clasificación según el factor de riesgo que presentó ese paciente para hacer EPOC, en su publicación de la GOLD 2024, mencionan que hay varias categorías, hay unas categorías genéticas, pero hay unas categorías que son EPOC secundario a la alteración del desarrollo pulmonar o de la función pulmonar. EPOC secundario a unos factores ambientales, EPOC secundario a infecciones, EPOC secundario o digamos que EPOC en aquellos individuos que tuvieron asma en edades tempranas, o EPOC de causa desconocida. Y si yo les pusiera a ustedes cuáles de esos nos incumben a nosotros, hay 4 grupos que incumben a la población pediátrica. Entonces, fíjense, el EPOC por alteraciones del desarrollo pulmonar, pues son eventos que ocurrieron en edades tempranas, incluidos niños que nacieron prematuros, bajos de peso u otros factores nocivos de la infancia que influyeron en una EPOC, en estos, pues en una EPOC, pues digamos que ya instaurada. En cuanto a los factores ambientales, pues fíjense, el fumar cigarrillo, pero ellos, digamos que hacen mención la exposición al tabaco, incluido la exposición pasiva in útero. Entonces, ya de base, aquel paciente que tuvo una mamá fumadora o que tuvo un papá fumador, así la mamá no haya sido fumadora, pues empieza en desventaja. Cada vez más se está viendo lo del vapeo en los niños a edades muy tempranas, 8, 9 años, 10 años, o el ser fumador desde edades muy tempranas, y el uso de cannabis también se ve relacionado con, pues, con EPOC debido a exposición. Por otro lado, aquel paciente que tuvo infecciones, fíjense, infecciones en edades tempranas, también se ven relacionados a tener más riesgo de tener EPOC, tuberculosis u otras enfermedades infecciosas influyen en la EPOC. Y por otro lado, el EPOC que se sobrepone a asma, particularmente aquellos niños que tuvieron asma en la infancia, pues tienen más probabilidad de tener una EPOC en las edades adultas. Entonces, cuando uno habla de la EPOC, uno cree que es una enfermedad que solamente le atañe o le incumbe a los neumólogos de adultos, pero tenemos ya varios grupos que son factores que vienen establecidos desde la infancia y que nosotros tenemos que impactar. Esto es una gráfica que me parece súper bonita y súper valiosa. Estuvo publicado en el EDS en el 2023, más o menos como en noviembre del 2023. Y es que básicamente nos dicen que nosotros somos el fruto, o todas las enfermedades son el fruto de ciertas raíces que se fueron producidas probablemente de mucho antes. Por eso las raíces están aquí especificadas, y esas raíces pues van a dar ciertos tipos de fruto. En nuestro caso, pues que nos incumbe pues las enfermedades pulmonares, pero fíjense cómo el ambiente, el material particulado, las exposiciones virales, la etnia, la nutrición, la cultura, los estados socioeconómicos, las comorbilidades, la edad y el sexo van a influir en estos factores. Y viene un término que es relativamente nuevo, que estaban utilizando mucho los neumólogos de adultos, incluso no solo neumólogos, sino otras especialidades, que es este término de la getómica. ¿Y a qué hacen, digamos, que referencia a la getómica? La getómica hace referencia a que nosotros somos el producto de una exposición, de una producto de nuestros genes, básicamente, de la suma de nuestros genes, de lo que yo tengo expresado genéticamente,
de mi entorno o de mi exposición en relación a una trayectoria de tiempo. Y de ellos lo que mencionan es que, por ejemplo, las enfermedades pulmonares o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es el resultado de lo que yo tengo en mis genes, de mi exposición ambiental por cierta exposición a lo largo del tiempo. Y a eso es lo que se hace en referencia con esta palabra getómica. Y cuando yo les hablo más en mención a la getómica, pues digamos que somos el resultado de esta fórmula que ya les mencioné. Y este es un artículo que habla precisamente de cómo nosotros podemos determinar cuáles son esos factores que van a influir en yo producir esa enfermedad y cómo yo las puedo intervenir. Y fíjense que nosotros vamos desde la exposición en el tiempo, que es este tiempo acá, va desde la concepción hasta que yo me muero, y desde esa concepción hasta que yo me muero puedo yo tener cambios epigenéticos que van a ir a metilar, a hacer cambios de la metilación de mi DNA, y ese cambio de la metilación del DNA va a producir ciertas alteraciones epigenéticas donde van a alterar, pues digamos que, o a expresarse de una manera diferente para producir una enfermedad. En últimas, pues nosotros vamos a hacer el resultado de esas alteraciones epigenéticas que van a ser debidas a mi exposición ambiental en el transcurso del tiempo, pero también a cómo yo reparo y cómo yo tengo mi respuesta inmune. Si yo tengo un equilibrio entre estas tres, probablemente no vaya a desencadenar una enfermedad, pero una vez yo tengo un desequilibrio entre la reparación, entre mi respuesta inmune, pues eso se va a traducir en el desarrollo fenotípico de las enfermedades que van a impactar, pues por supuesto, en mi calidad de vida. Y como ya les dije, pues que esos factores están relacionados en edades, pues digamos que muy tempranas, van a impactar en la edad adulta. Pues fíjense esto yo les traigo aquí en rojo porque existen ya diferentes trayectorias de la función pulmonar ya ampliamente estudiadas, donde me van a decir que muchos pacientes van a tener un comportamiento de la función pulmonar normal a lo largo de la vida, que es este verdecito, y van a llegar con una función pulmonar normal. Pero hay otros pacientes que van a empezar, como este naranja, en desventaja por factores antenatales. Y los factores antenatales generalmente son las infecciones en edades tempranas, el haber nacido pretérmino, el tener una mamá fumadora, el que me hayan tenido que ventilar cuando nací, o algunos de esos eventos pues van a hacer que yo entre en desventaja. Por supuesto, van a haber algunos pacientes en la infancia que tenían una función pulmonar normal y por alguna circunstancia tuvieron unos eventos que hacen que yo tenga un declive de esa función pulmonar. Y sobre todo son infecciones respiratorias en edades tempranas, haber tenido sincicial, haber tenido adenovirus, haber tenido una mamá fumadora o haber tenido papá fumador. Así digan que haya fumado fuera de la casa, pues también impacta en la función pulmonar en edades tempranas. Y eso va a hacer pues que yo no tenga a los 22 años una función pulmonar pues normal. Y pues digamos que un capítulo aparte es aquel que nació pretérmino. Entonces fíjense, esto es una tabla de comparativa de niños que nacieron sanos a término y niños que nacieron pretérmino. Y como los que nacieron pretérmino pues ya nacen en desventaja y por supuesto cuando llegan a tener 20, 22 años, pues van a tener una función pulmonar mucho menor y por supuesto probabilidad de tener enfermedades respiratorias en edades mucho más tempranas. Y esto pues se va a traducir pues en pues mayor carga de salud simplemente por haber sido pretérmino, independientemente si haya o no tenido displasia broncopulmonar o no. Este es un artículo que publicaron el año pasado que habla precisamente de cuál es el impacto de la función pulmonar en niños que nacieron pretérminos, independientemente tengan o no tengan displasia broncopulmonar.
y lo que hacen es básicamente medir cuánto se aleja de la desviación estándar. Ya hablamos de la desviación estándar, es cuánto se aleja de lo normal estos pacientes. Entonces, los pretérminos comparados a los atérminos se alejan 0.6 veces comparados a los atérminos. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen 0.6 veces menos función pulmonar que los atérminos. Pero si yo tuviera solamente el grupo de los displásicos broncopulmonares, que sabemos que fueron aquellos que nacieron por debajo de las 34 semanas, que tuvieron más de un mes de oxígeno suplementario, que fueron ventilados, etcétera, etcétera, y los comparara con esos atérminos, incluso la función pulmonar es 1.22 desviaciones estándar menos comparados a los atérminos. Es una barbaridad. Y esto pues hace que todos los pacientes pretérminos en general pues tengan factores de riesgo específicamente solamente por ser pretérmino para yo desencadenar más adelante enfermedades pulmonares en la edad adulta. Es uno de los mensajes que yo le quiero dejar a los pediatras, a los residentes en pediatría, a los médicos, y es que cada vez que vean uno, independientemente tenga o no tenga displasia, hay que seguirle la función pulmonar y tienen que tener una valoración por el neumólogo pediatra porque tienen que hacer el seguimiento de su función pulmonar. Ustedes saben que cuando uno habla de la espirometría, pues la espirometría requiere cierto esfuerzo y ese esfuerzo pues va a depender de que el niño tenga unas capacidades específicas para hacer la espirometría. La espirometría la estamos realizando a partir de los 5 años. Pero ¿qué pasa con los niños antes de los 5 años? ¿Será que yo les puedo seguir la función pulmonar? Pues este es un artículo que estamos en vías de publicación realizado por nuestro grupo, por mí, por nuestro grupo de la Fundación Neumológica Colombiana, donde básicamente nos preguntamos qué pasa con esos niños displásicos broncopulmonares en edades anteriores a la posibilidad de realizar una espirometría. Y entonces, como saben, hay una prueba que es mucho más sencilla en técnica, que es la oscilometría, y claramente vemos cómo la oscilometría tiene diferencias en niños sanos con respecto a los niños que tienen displasia broncopulmonar. Entonces, aquellos que tienen displasia broncopulmonar tenían mayor resistencia de las vías respiratorias y era estadísticamente significativo a todo nivel. Entonces, es importante saber que, bueno, no, la excusa es no le tomo espirometría porque no tiene la edad, pero también hay otras herramientas para seguir la función pulmonar que me parece que es importante. Y lo otro, lo que nosotros concluimos, es que el impacto del desarrollo pulmonar se puede documentar desde edades mucho más tempranas para tratar de evitar la progresión, pues digamos que más adelante. Y es que está claro que nosotros como población, como grupo que se centra en atención a población pediátrica, podemos impactar en la función pulmonar de los adultos. Fíjense, esta es una gráfica del Lancet del 2018, donde dicen que existen varias trayectorias de la función pulmonar desde la infancia. Y hay unas trayectorias de la función pulmonar que tienen el 75% de la carga de la EPOC y generalmente se asociaron con exposiciones modificables en las primeras etapas de la vida. Y lo que ellos postulan es básicamente hacer campañas para reducir el tabaquismo materno, fomentar la vacunación con influenza, con todo el esquema de vacunación completo, evitar el tabaquismo personal en los niños en edades tempranas, y eso va a impactar positivamente en tener una función pulmonar, pues digamos que normal a edades pues adultas. Y fíjense en esta otra gráfica que les tengo acá. Esta es una gráfica publicada también en Lancet del 2018 en diferentes cortes de función pulmonar, donde lo que hicieron fue seguir la función pulmonar desde los 8 años hasta edades más adultas. Hay cortes que lo siguieron hasta los 24 años, otros hasta los 16.
Y lo que trataron de establecer es las diferencias en la función pulmonar de los diferentes grupos de pacientes. Y se dieron cuenta que habían algunos pacientes que tenían la función pulmonar mucho más alta y otros una función pulmonar mucho más baja, pero cuando las correlacionaban con la exposición ambiental al cigarrillo se daban cuenta que aquellos que tenían la función pulmonar mucho más alta eran los que no habían estado expuestos al cigarrillo, mientras que los que tenían la función pulmonar mucho más baja eran los que más habían estado expuestos al cigarrillo. Entonces, claramente el cigarrillo es un factor que impacta en la salud respiratoria de los niños y de los adultos. Otro factor que impacta en la salud respiratoria de los niños es tener asma en la infancia. Entonces, esta es una gráfica que me dice, si yo inicio, fíjense acá, por eso les coloqué el rojito, si yo inicio con una función pulmonar más baja o menos normal de lo esperado, yo tengo mucha más probabilidad a tener en edades a los 50 años más riesgo de POC que aquel paciente que tiene una función pulmonar normal o supranormal. Y es importante describir esto porque si ustedes se fijan en esto que está recubierto del cuadro rojo, se fijan que básicamente lo que va a determinar que yo tenga EPOC en una edad tardía es aproximadamente entre los 10 y los 20 años, porque ya después de ahí para allá, ya el comportamiento es, o sea, ya después yo no lo puedo recuperar, es este declive aquí, ya no lo puedo recuperar, es muy poco probable que yo después de los 20 años pueda recuperar o tener una tendencia a la recuperación. No que no pueda pasar, pero estamos hablando de probabilidades y es una probabilidad mucho más baja. Entonces, tener asma en la infancia, fíjense que estos son niños asmáticos en la infancia que incluso pueden remitir en la adolescencia, se ha visto que tienen mayor probabilidad de tener EPOC en una edad tardía si tuvieron un FEP1 muchísimo pues, menor al normal. Y esto es la capacidad que tiene, digamos que cuando yo les coloco esta gráfica, hay una zona gris, que es esta zona de acá precisamente porque digamos que a los niños menores de 5 años no le podemos medir espirometría, pero lo que les venía hablando de la oscilometría, fíjense que en esta gráfica lo que me describen es cuál es la probabilidad de la oscilometría de predecirme, si me salió una oscilometría normal a los 4 años, cuál es la probabilidad que yo tenga una espirometría anormal a los 6 o a los 7 años, y tienen una buena correlación la oscilometría de impulso a la espirometría. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo en un niño asmático una oscilometría alterada a los 4, a los 3 años, tengo más probabilidad de tener una espirometría alterada a los 6, a los 7 años en comparación a un niño que no tuvo una oscilometría alterada. Entonces, sí es importante seguir la función pulmonar desde edades mucho más tempranas. Generalmente la oscilometría la hacemos desde los 3 años y es una técnica segura y fácil para poder extrapolar más adelante esos resultados a la espirometría. Y cuando nosotros buscamos cómo es ese comportamiento de la función pulmonar en las edades adultas, pues tenemos que ir básicamente a la guía GOLD, que es la guía de POC, pues que de los neumólogos de adultos, donde básicamente ellos lo que mencionan es que hay varios comportamientos de la función pulmonar. Pero esos comportamientos de la función pulmonar son importantes por esto que les voy a mostrar. Resulta que el 50% de los pacientes que van a tener EPOC en edades 50, 60 años cuando diagnostican la EPOC es porque tuvieron una falla del crecimiento de la función pulmonar en edades de la infancia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros somos responsables del 50%
de la EPOC. Si dijimos que más o menos se estima que hayan 1.300.000 de personas que afectadas por la EPOC, pues más o menos 650.000 fueron secundarias a factores de exposición relacionadas con la infancia. Y no tienen que ver, por eso es que vuelvo y digo, no tiene que ver con una enfermedad netamente de los adultos, y por eso es que es digamos que mi anhelo llevar estas charlas a muchas personas para que entiendan que el impacto de la función pulmonar de los adultos no solamente le atañe a los neumólogos de adultos, sino que nos incumbe a nosotros. Y esta es una gráfica que publican en Lancet del 2022, donde me dicen, mire, existen factores que los podemos dividir en las diferentes etapas de la vida que van a implicar, que van a contribuir a tener EPOC. Entonces, factores desde la preconcepción, como por ejemplo factores epigenéticos o el cigarrillo en el embarazo, factores como cigarrillo antes del embarazo, perdón, factores como el crecimiento en la vida fetal, como cigarrillo durante el embarazo, infecciones, la nutrición en las mamás y el tener una mamá atópica o no va a influir también en la enfermedad pulmonar del adulto. Factores de la vida temprana en los niños chiquiticos, como por ejemplo tener haber nacido pretérmino, tener, digamos que, retardo del crecimiento intrauterino, tener bajo peso al nacer, también va a influir. Y factores en la infancia, como por ejemplo tener asma infantil, que ya lo mencionamos, infecciones, malnutrición y también ser expuestos al cigarrillo. Entonces, podemos impactar en cualquiera de estos escenarios para tratar de disminuir los factores de riesgo que nos van a llevar a una alteración del crecimiento pulmonar. Esta es una gráfica que la publican en diciembre del año pasado, donde me dicen, mire, usted como pediatra o neumólogo pediatra, como personal que atiende a niños, debe estratificar los riesgos que tienen los niños en 5 estadios y clasificarlos. Unos demográficos, unas condiciones maternas, unas condiciones perinatales, o sea, en el momento antes de la concepción y durante la concepción, unas características postnatales que van a afectar al neonato y que van, pues, al lactante menor y en los primeros años de vida, unos factores de edad de la infancia a menores de los 5 años y unos factores en la adolescencia. Y trataron de establecer cuáles eran los factores de riesgo de cada uno de estos grupos, y lo que trataron de establecer o de concluir es que el comportamiento de la salud y la vida temprana influye en la función pulmonar de la edad adulta. Y lo que hacen es tratar de estimar cuáles son los factores de riesgo en las diferentes etapas que me van a contribuir a que tengamos una alteración de nuestra función pulmonar. Y ellos lo que dicen es que, por ejemplo, el bajo peso al nacer va a impactar directamente con tener una función pulmonar alterada. Tener un niño desnutrido en diferentes etapas de la vida va a tener mayor impacto en la función pulmonar, y tener un niño en sobrepeso o en obesidad, pues también va a tener un mayor impacto de la función pulmonar. Aparte de esto, mencionan incluso el peso de la mamá al nacer como otro factor de riesgo para tener alteración de mi función pulmonar. O sea, yo tener ser hijo de una mamá desnutrida, en cualquier escenario va a tener mayor riesgo ese niño de tener esa función pulmonar alterada. No es que la vaya a tener, pero tiene un mayor riesgo. Entonces es importante impactar o indagar sobre todas esas cosas que a veces nosotros como personal de la salud no indagamos. ¿Y por qué yo les hablo de todo esto en últimas? Pues yo ya me había mencionado algo del impacto de la función pulmonar, pero esto es un poco más real en una publicación que hicieron en el 2019. Y aquí lo que básicamente expresan es cómo la correlación entre aquellos pacientes que tienen función pulmonar normal y función pulmonar baja. Y fíjense que aquellos pacientes que tienen función pulmonar baja
tienen menor prevalencia de tener enfermedades respiratorias en comparación, los que tienen la función pulmonar normal tienen menor probabilidad de tener enfermedades respiratorias, mientras que aquellos que tienen la función pulmonar alterada, pues mayor probabilidad de tener enfermedades respiratorias, que eso uno lo dice y pues parece obvio, pero cuando uno habla de enfermedades cardiovasculares, pues hay mayor probabilidad de yo tener infartos, SVs, si yo tengo una función pulmonar alterada en comparación a aquellos que no tienen función pulmonar alterada. Y si yo hablo de diabetes y otro tipo de enfermedades metabólicas, tengo mayor probabilidad si tengo enfermedad pulmonar o si tengo alteración de la función pulmonar. Y fíjense cómo predice también, aquí hablan del FEP1 normal y aquí hablan del FEP1 anormal, de la función pulmonar normal y función pulmonar anormal. Y yo a mis 40 años, si tengo un FEP1 anormal o una función pulmonar alterada a mis 40 años, tengo mayor riesgo de por lo menos tener una comorbilidad. Y a medida que van pasando los años, tengo mayor riesgo de tener 2, 3, incluso 4 comorbilidades. A diferencia de aquellos pacientes que son sanos, el riesgo más o menos de tener una enfermedad a los 50 años es del 50%. Disminuye, mientras que en los pacientes con enfermedad pulmonar, con compromiso de la función pulmonar, aumenta incluso a los 40 años. Y esta en cuanto a sobrevida, lo que es una gráfica de sobrevida, es el riesgo que yo tengo de morirme a los 65 años, pues es más alto si yo tengo una alteración de mi función pulmonar en comparado a los pacientes que no tienen esa alteración de su función pulmonar. Entonces, fíjense cómo esto impacta tanto en morbilidad como en mortalidad. Esto es simplemente para describir, digamos que aquellos pacientes que no los seguimos de niños, ¿qué pasa en los adultos? Entonces, en los adultos, si comienzan, esto es un artículo que también lo publicaron en noviembre del año pasado, donde lo que dicen básicamente es, vamos a seguir los adultos con la función pulmonar desde los 20 años y vamos a seguirlos en el tiempo. Y entonces se dieron cuenta que los azulitos tenían más riesgo de tener función pulmonar, pues los azulitos tenían más riesgo de morirse a los 15 años de seguimiento. Y estos azulitos, pues resulta que eran aquellos pacientes que habían empezado a los 20 años con función pulmonar alterada, mientras que aquellos pacientes que comenzaron con función pulmonar normal, pues tenían menos riesgo de morirse. Entonces, debemos impactar claramente en la infancia para tratar de evitar la alteración de la función pulmonar en la edad adulta. Y yo les vuelvo a poner esta gráfica porque voy a comenzar a hablar de algo que me parece súper interesante y que lo comenzaron a tocar el año pasado, un nuevo concepto que se llama plasticidad pulmonar. ¿A qué hacen referencia plasticidad pulmonar? A la capacidad que tengo yo de recuperar mi función pulmonar. O sea, yo fui un prematuro y mi mamá fumó y empecé en desventaja con mi función pulmonar. Pero yo tengo la probabilidad de recuperar esa función pulmonar si existen algunas intervenciones o si existen algunas ausencias de factores de riesgo. Y a eso le van a llamar pues el catch-up o la recuperación de la función pulmonar o el reatrapaje de la función pulmonar. Pero yo también tengo la probabilidad de yo ir bien en mi función pulmonar, no haber tenido una mamá que fume, haber sido un niño a término y no haber tenido infecciones respiratorias en edades tempranas, pero por alguna circunstancia comencé a tener algunos factores relacionados que alteran la función pulmonar relacionada en la infancia y van a hacer que yo tenga una alteración del desarrollo de la función pulmonar y esos van a tener una falla al crecimiento de la función pulmonar. Pero lo llamativo de esta gráfica es que la capacidad que tengo yo para recuperar mi función pulmonar o para entrar en falla al crecimiento de mi función pulmonar, solamente la tengo
según esta gráfica, entre los 10 y los 20 años. Fíjense que están señalados en las edades tempranas, la adolescencia o la pubertad, básicamente. No lo colocan en ninguna otra parte de esta posibilidad de recuperar la función pulmonar o de deteriorar la función pulmonar. Pues digamos que es, es muy importante que esa ventana de niños entre los 8, 16 años o 8 y 20 años sean aquellos niños que nosotros impactemos de manera positiva en la función pulmonar, evitando ciertos factores de riesgo. Y a eso le vamos a llamar pues ventana de oportunidad. Aquí la detallan de los 10 a los 20 años. Para ser más preciso, la mayoría de artículos mencionan desde los 8 a los 16 años. Y esa ventana de oportunidad es cualquier intervención que yo pueda hacer para tratar de evitar la función pulmonar. El pulmón va a ser mucho más agradecido en comparación a otras edades. Entonces, si yo hago una intervención de cesación de cigarrillo, de aumentar el ejercicio, de disminuir el sobrepeso o de aumentar o de disminuir la desnutrición, va a impactar de manera positiva más que en cualquier otra etapa entre los 8 a los 16 años, y es esta gráfica lo que me explica. Y esto es básicamente un artículo que lo que hacen es la probabilidad que yo tengo de tener una función pulmonar baja. Fíjense acá, el 5% de probabilidad tengo yo de tener una función pulmonar baja, pero esos pacientes que tienen función pulmonar baja, si yo los sigo en el tiempo, de ese 5%, todos, el 5% es el total, de ese 5%, el 75% siguen teniendo una función pulmonar baja y solamente el 1% van a recuperar su función pulmonar y van a tener una función pulmonar normal. Pero fíjense también, aquellos que tienen una función pulmonar normal tienen también probabilidad de llegar a tener una función pulmonar baja. Y esto es lo que tenemos que tratar de evitar. Esos pacientes que tienen una función pulmonar normal, que lleguen a baja, y tratar de propender por los que tienen una función pulmonar baja, lleguen a una función pulmonar normal. Y entonces, ¿qué intervenciones podemos hacer? Porque hasta el momento yo les he dicho cuál es el problema, pero cuál es la posible solución o lo que proponemos nosotros. Y es esto, fíjense que aquellos pacientes que tienen probabilidad de tener función pulmonar baja, pues son aquellos pacientes que son prematuros, tuvieron infecciones respiratorias en el primer año de vida, están expuestos a niveles de contaminación, tienen diagnóstico de asma y son niños asmáticos no controlados y tienen corto periodo de lactancia materna. Entonces, probablemente yo no puedo impactar en cambiar el factor de riesgo de ser prematuro, porque pues el niño que es prematuro pues va a seguir siendo prematuro, pero sí puedo impactar en los demás factores de riesgo, porque fíjense, si yo tengo un solo factor de riesgo, tengo esta probabilidad de tener baja la función pulmonar. Pero a medida que yo le voy sumando el factor de riesgo, si yo soy prematuro y aparte le sumo que en el primer año de vida tuve una infección respiratoria, pues más riesgo tengo. Y si estoy expuesto a niveles de contaminación, más riesgo tengo. Y si aparte de eso mi mamá no me dio leche materna o me dio periodos cortos de leche materna, pues tengo más riesgo. Entonces, el impacto es tratar de disminuir los riesgos. Si aquel que es prematuro, pues no le cambiamos el riesgo, pero sí tratamos de impactar en evitar que tengan infecciones respiratorias en el primer año de vida, tratar de evitar tener exposición a niveles de contaminación. Si tienen un diagnóstico de asma, tratar de tener los niños con asma controlada y propender por tener unos periodos de lactancia materna adecuados. Y fíjense, aquellos pacientes que tenían alta función pulmonar, pues eran aquellos pacientes que no tenían papás con asma, entonces eran pacientes que no tenían ese antecedente familiar, no tenían asma infantil, tenían baja prevalencia en sensibilización a aeroalergenos y esos eran aquellos pacientes que tenían función pulmonar alta. Realmente en estos pues no podemos impactar porque no le podemos quitar el factor de riesgo. Si yo soy hijo de un papá asmático, pues ese factor de riesgo va a ser siempre ahí, yo no puedo impactar en esto,
pero sí los podemos controlar y tratar de evitar en lo posible estos factores que les menciono acá. Y esta gráfica las traigo acá porque me parece extremadamente interesante cómo es que coincide con lo que ya les he venido mencionando antes, y es que la probabilidad que yo tengo de recuperar la función pulmonar, entonces el azulito son los 8 a los 16 años, y fíjense que yo tengo la probabilidad de recuperar la función pulmonar de una manera mucho mayor a cualquier otro tipo de edades, eh, de, de recuperar pues esa función pulmonar básicamente. Entonces, si yo tengo entre 8 y 16 años, tengo más probabilidad de recuperar esa función pulmonar que en otro tipo de edades. Pero fíjense también, si yo estoy entre los 8 y los 16 años, también tengo mayor probabilidad a tener falla de mi crecimiento pulmonar en comparación que otro grupo de edades. Entonces hay que impactar positivamente en los niños de 8 y 16 años. Ahí vemos que son los niños que empiezan a fumar de edades tempranas, son hijos de padres fumadores, y los papás piensan que había que evitarlo generalmente a los 2, 3 años donde había más riesgo, pero ya a los 8, 9 años sí lo hacen de manera rutinaria, y hay que tratar de propender porque no lo hagan en ninguna etapa, y sobre todo pues en estas etapas que impactan negativamente en la función pulmonar. Y esto es simplemente para qué probabilidad tengo yo de recuperar mi función pulmonar. Pues a medida que yo tenga ausencia de factores de riesgo, pues tengo más probabilidad de recuperar la función pulmonar. Y si yo tengo más factores de riesgo, pues voy a tener mayor probabilidad de tener falla del crecimiento de la función pulmonar. Entonces, ya dicho esto, nosotros como grupo de neumología pediátrica no solamente estamos obligados a ver la espirometría y ya, sino estamos obligados a hacer el seguimiento de la espirometría. Cuando uno lee una espirometría, uno lo que dice es que ese niño tiene un comportamiento normal comparado niños de la edad y niños de la misma talla. ¿Listo? Pero si yo le hago el seguimiento de la función pulmonar con la espirometría cada año o cada cierto tiempo, dependiendo la indicación, pues yo ya lo estoy comparando con él mismo. Y entonces, si yo ya sé que él normalmente va por un trayecto X, como por ejemplo por el ser percentil 50, y yo veo que cae al percentil 25, pues algo está pasando con esa función pulmonar. Esto es un artículo, como les digo, que lo publicaron ayer, y lo que hacen es tratar de percentilar los niños de función pulmonar, básicamente lo mismo que hacemos cuando los llevamos a crecimiento y desarrollo. Entonces lo que hacemos es ir graficando la función pulmonar de acuerdo al percentil que se ubica en el tiempo, y vamos viendo cómo es el comportamiento de la función pulmonar. Si vemos que existe un deterioro de la función pulmonar, una salida del cajón, pues hay que comenzar a impactar en esos factores de riesgo que ya les he venido mencionando. Esto pues básicamente aquí les dejo el link, ese es el link de la calculadora, que básicamente lo que uno hace es poner la edad, poner el valor de la espirometría, y ahí te da, digamos que te va publicando ese comportamiento de la función pulmonar. Y me pareció interesante traerlo porque es novedoso, realmente yo como neumólogo pediatra hasta hoy lo leí, y realmente no se está implementando aquí en el país. Y fíjense que era lo que les estaba explicando. Este es un niño que le vamos a seguir llamando Pedro, pero eso es un niño que vino en el 2023 y le dio la función pulmonar normal en la mitad, le dio desviación estándar de 0. Pero ¿qué pasa si ese mismo niño tiene una espirometría que sigue siendo normal porque no baja el menos 1.65, pero se corre hacia la izquierda? ¿Qué pasa con ese niño? Pues realmente no hay herramientas específicas que me digan si ese cambio, no había herramientas específicas que me decían si ese cambio
¿es normal o es anormal? Pues ahora, digamos que con este artículo que publicaron en el 2020, hablan de un cambio condicional y es básicamente qué tanto yo me alejo de mi primer valor. Si me alejo hacia la izquierda, pues va a ser anormal. Si me alejo hacia la derecha, va a ser, pues, favorable para el paciente. Pero si yo me alejo hacia la izquierda, ¿qué tanto es patológico y qué tanto no? Pues básicamente en el statement del 2022 de la interpretación de la espirometría nos dan estos valores, esta fórmula, que es una fórmula matemática que es difícil sacarla en la consulta, donde básicamente tienen en cuenta el valor del FEP1 de la segunda, de la primera medición, de la segunda medición, el valor de la primera medición y tienen en cuenta una constante, que esta constante es sacada secundario a esos cambios del crecimiento, porque no es lo mismo yo estar a los 10 años donde mi pendiente de velocidad de crecimiento es una, como a los 6 años donde la pendiente es otra. Entonces tienen en cuenta este valor y básicamente lo que hacen es tratar de decir si es normal o anormal. Y todo cambio que esté entre más o menos 1.96, perdón, si está entre ese rango es un cambio normal para la edad, pero si está fuera de ese rango, hacia abajo o hacia arriba, es un cambio que es significativo. Entonces, fíjense en esta gráfica, esto es una gráfica de un paciente mío, donde él vino y se tomó una espirometría en el 2021 y estaba normal, pero estaba en estos valores. Luego vino en el 2022 y estaba en estos valores, pero en el 2023, estando normal la espirometría, bajó la función pulmonar. Eso es como cuando un niño está acostumbrado a sacarse 5 en las notas del semestre y de repente comenzó a sacarse 4 y luego vuelve y se saca 3, pues sigue pasando, pero cada vez está pasando con menos nota. Entonces así le pasa a estos pacientes. Este paciente tuvo un detrimento de la función pulmonar como que entonces queríamos saber si era significativo o no era significativo. Curiosamente, ese es un paciente que tiene asma y dejó de hacer ejercicio y comenzó a engordarse. Entonces, esta espirometría es la del año anterior y esta es la más reciente. Y él era un paciente que cuando le hacemos la fórmula, pues la fórmula se sale del rango, se sale de ese valor entre más o menos 1.96 y tenía un cambio significativo hacia abajo. Estando normal la espirometría, las dos son normales, pero tenía una disminución de su función pulmonar. Intervenimos con él, comenzamos a intervenir en aumentar el ejercicio, a disminuir las exposiciones ambientales y a tratar de disminuir un poco el índice de masa corporal para ayudarle un poco a este paciente. Otro que es un cambio menos notorio, pero también es un cambio hacia abajo, una paciente también de 15 años con asma, y fíjense que es menos notorio, pero también cuando empleamos la fórmula, también tiene un cambio, pues digamos que es significativo hacia abajo. Entonces, el mensaje aquí es que no se queden solamente con una espirometría normal y ya, su espirometría es normal, chao, no. Es el seguimiento de la espirometría y ver cómo es el comportamiento de la espirometría en el tiempo lo que nos va a dar realmente una luz acerca de la función pulmonar que tiene este paciente. Como yo sé que esa es una fórmula difícil, pues lo que yo hice fue hacer un Excel. Si alguien está interesado en el Excel, yo se los mando porque yo metí esta gráfica en un Excel y aquí es básicamente lo que expresa la gráfica. La gráfica esta tabla está diseñada para evaluar si el cambio de la función pulmonar en el primer segundo en el tiempo está dentro de lo esperado o se sale de lo esperado. Y entonces lo que hago es meterle los valores del Z-score de la primera medición, del Z-score de la segunda medición, perdón, ahí hay un error, es de la segunda medición, edad en años y tiempo en el transcurso de las pruebas, y esto me calcula el valor. Todo lo que esté por debajo, por fuera de este rango más o menos de 1.96,
Si es hacia abajo, pues es una disminución significativa y si es hacia arriba, un aumento significativo de la función pulmonar. Con esto, pues lo que queremos hacer nosotros como neumólogos pediatras es hacer seguimiento más digamos que cauteloso y específico de la función pulmonar en los niños y ver si impactamos de una manera positiva con las diferentes intervenciones en la función pulmonar. Y por último, decirles que nosotros somos, como conclusiones, no se les olvide que somos el resultado de la ecuación de mis genes, de mi exposición ambiental en cierto tiempo. Que el seguimiento espirométrico es útil en aquellos pacientes que tengan factores de riesgo. No quiero que ustedes se lleven el mensaje a que a todos le vamos a medir la función pulmonar, pero por lo menos a los que tengan los factores de riesgo, prematurez, exposición al cigarrillo, hayan tenido infecciones respiratorias en el primer año de vida, son pacientes que tienen que tener seguimiento de la función pulmonar. Que disminuir los factores de riesgo evitables, por supuesto, porque los factores de riesgo que no son evitables, pues no podemos hacer nada, pues hay que encasillarnos a que debemos disminuir esos factores de riesgo, potenciar medidas correctivas en la ventana de oportunidad. La ventana de oportunidad ya les dije que es entre los 8 y los 16 años. Todas las medidas que ustedes puedan corregir en esa edad son claves. Y hay un nuevo término que es o un nuevo concepto que es hablar de los enfoques de rasgos tratables. Toda enfermedad tiene rasgos que son tratables y otros rasgos que no son tratables. Y uno como médico se debe enfocar en tratar lo que puede tratar y no preocuparse en lo que no puede tratar. Y es el mensaje que les dejo, que nos enfrasquemos en cómo podemos mejorar tratando cosas que se pueden cambiar. No podemos cambiar que sean prematuros, pero sí podemos cambiar el resto de cosas. Y eso era lo que les tenía de mensaje para hoy. Muchas gracias, doctor Pedro, muy amable, no solo por el tiempo, sino también por traernos este tema, que en realidad la razón para que Pedro esté hoy es eso, porque cuando vi ese tema, gracias a una de mis profesoras, la doctora Sonia Restrepo, me pareció que era muy novedoso y me parecía que sobre eso, digamos que uno no habla mucho. Y como a mí en lo personal me gusta mucho y trato de transmitírselo a los residentes, a los estudiantes que rotan conmigo, es la prevención. Y pienso que con temas como esto uno puede sí realmente impactar, como dices tú, no solamente la salud de un niño, sino la salud de un adulto también. Y a veces uno como pediatra se centra solamente en qué puedo hacer por el niño como hasta su adolescencia, pero de pronto, pues obviamente sabemos que va más allá, pero muchas veces nos centramos es como en solamente lo que está a nuestro alcance, en nuestros grupos de edades, ¿sí? Yo quería hacerte una pregunta y es, en esos niños con factores de riesgo, obviamente nos queda claro que no le vamos a hacer espirometría a todo el mundo, pero en los niños con factores de riesgo, se sugeriría dentro de lo que tú has leído, dentro de lo nuevo que está sonando respecto a este tema, ¿se sugiere alguna periodicidad? ¿Cada cuánto hacer la espirometría? Yo a los prematuros les recomiendo hacer seguimiento de la función pulmonar cada año. A los prematuros. No hay un estándar específico, por ejemplo, a los que tuvieron enfermedades, digamos que como infecciosas, como el sincicial al primer año de vida. Digamos que no hay un estándar claro, pero, pero realmente como es algo novedoso, digamos que nadie te dice hay que hacerla tanto tiempo, pero si aquel paciente tiene un factor de riesgo, claro, como prematurez, que es el que más marcado tiene el compromiso de la función pulmonar, yo sí recomiendo que cada año se haga una prueba de función pulmonar, así esté asintomático. Ahora bien, aquellos pacientes que tienen otros factores de riesgo que también se ven relacionados, como por ejemplo infecciones respiratorias, yo sí recomiendo que eso quede a criterio de cada, digamos que especialista, pero el mensaje es no le tome una función pulmonar cada 5 años porque ya se te pasó si pudiste impactar desde antes. Tampoco le tomes cada 6 meses
y si de pronto el paciente es asintomático cada año, de pronto no valga la pena. Pero, por ejemplo, en estos artículos que publiqué, que mostré de las publicaciones, generalmente les hacen seguimiento a 2 a 3 años de función pulmonar. Diferentemente, o sea, hablando de los asintomáticos, diferentemente de un paciente que tiene asma, por ejemplo, en la infancia, que aquellos pacientes claramente hay que seguir la función pulmonar cada año, o de acuerdo a las intervenciones. Hay algunos artículos que incluso mencionan si es asmático y tú lo interveniste con tal tratamiento y quieres ver el resultado, pues tienes que tomar función pulmonar para ver si el resultado fue bueno o no. Pero para concluir, pretérminos cada año, y pretérminos siempre lo tiene que ver el neumólogo pediatra, independientemente tenga o no tenga displasia broncopulmonar. Y dependiendo de los factores de riesgo, tú evalúas cada 2 años, y si tú ves el comportamiento es hacia arriba, según las gráficas y según la tendencia, pues te quedas quieto, pero sí, si es hacia abajo, ahí comienzas a intervenir en esos factores de riesgo. ¿Y cuándo hacerle la primera espirometría a ese niño pretérmino? Pues la primera espirometría siempre se puede hacer después de los 5 años, o sea, hay artículos que mencionan antes de los 5 años, pero ya uno a la práctica, por la técnica, es muy difícil hacerla antes de los 5 años. Pero aquel niño, digamos que O la pretérmino oscilometría. a los 5 años, pero yo a los pretérminos, independientemente tengan o no tengan síntomas, recomiendo hacerle su primera prueba de función pulmonar con oscilometría a partir de los 3 años. No sé si hay alguna pregunta dentro de nuestros asistentes a la reunión. Pueden hacerla si quieren, pueden abrir su micrófono o si quieren hacerla a través del chat. Yo estoy atenta y si quieren la hacen a través del chat y la hacemos. Bueno, creo que no hay preguntas. Si no hay otras preguntas, están tímidos, no mentira. Doctor Pedro, muchísimas gracias. De nuevo, gracias por presentarnos este tema. Como decía, pues muy novedoso, no es lo usual en nuestro medio, ¿sí? Eh, yo pienso que de pronto, si esa puede ser de pronto alguna limitante que en nuestro medio, que es como de medianos recursos, pero pienso yo que ojalá pues en algún momento nuestro sistema de salud o nuestra situación también permita que podamos como de cierta manera intervenir tempranamente en estos niños en aras de prevenir otras enfermedades. Ah, bueno, mira, acá hay una pregunta que nos hace la doctora Alejandra Galán, que entre otras me alegra verla por aquí conectada y pues todo esto es mucha ganancia para nosotros. Ella nos pregunta, pacientes con comorbilidades como la malnutrición y epigenética como los inmigrantes, de entrada en la valoración pediátrica es recomendable hacerle una espirometría o una oscilometría. Yo creo que hay que sumarle factores de riesgo, ¿sí? O sea, yo creo que la malnutrición como único factor de riesgo probablemente no lo recomendaría tan de rutina, pero sí ser muy acuciosos en el sentido de preguntar enfermedades respiratorias. Ahora bien, eso lo digo hoy, porque las diferentes guías nos dicen que no le hagamos espirometría rutina a todas las pacientes porque costo efectivo no es realmente. O sea, no es costo efectivo uno coger y decir todos los niños que estén, digamos que con malnutrición, hacerle espirometría. Pero eso es hoy.
probablemente más adelante, en unos años, con las nuevas políticas que se vienen implementando a nivel mundial, donde se está viendo cada vez más la espirometría, como les decía al principio, como un marcador de salud global, independientemente sean respiratorio o no, y como un marcador de un buen envejecimiento, un mal envejecimiento. Yo creo que más adelante todo el mundo va a querer saber cómo está su salud respiratoria. Eh, pero ya de rutina, ya hoy, la respuesta es indague bien demás factores de riesgo, sopese si existen algunos otros factores de riesgo ambientales y sí. Y ahora bien, eh, cuando uno pide un examen, tiene que estar sujeto a interpretarlo. Entonces, si el paciente es asintomático y le sale una espirometría, una oscilometría anormal, tiene usted que pensar cómo lo va a interpretar. Entonces, de cierto modo, lo que sí se sugiere es no solamente si usted le va a tomar una y el paciente es asintomático, entonces piense que le tiene que tomar una segunda y, e intervenir en esos factores de riesgo, mejorarle la nutrición y todo eso para ver si eso cambia. Entonces, de cierto modo, la respuesta es no a todos, hay que sumar factores de riesgo, pero probablemente más adelante sí a todos haya que hacerle función pulmonar. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. No sé si alguien tendría otra pregunta. Creo que no, ¿cierto? Muchísimas gracias entonces, doctor Pedro, y pues como decía, esta es tu casa, aquí las puertas siguen abiertas y más que abiertas para ti es antes agradecer por contar con tu colaboración y por tu disponibilidad siempre que proponemos alguna actividad o proponemos alguna charla. Entonces, muchísimas gracias, gracias por el tiempo porque yo sé que es muy valioso y de nuevo, pues a todos los asistentes también, gracias por su asistencia y por las preguntas también y por la participación. Entonces damos por terminada nuestra charla. Muchas gracias a todos. Hasta De luego. nuevo, gracias, Pedro. Adiós. Chao a todos. Gracias.